Señor presidente del Real Patronato del Museo del Prado, señor presidente de la Fundación de Amigos Museo del Prado, rector magnífico, director del Museo del Prado, amigas y amigos, ¿no? Es para mí un placer y un privilegio inaugurar un nuevo curso en esta colaboración que ha sido ya glosada entre la Universidad Complutense y el Museo del Prado. En este nuevo curso, que con el título de Obras en busca de autor, Introducción al expertizaje, inauguramos hoy, ¿no? Mi papel en esta introducción es un poco no solo desarrollar los elementos concretos, ¿no?, que van a ser ampliamente glosados en este curso, sino hacer unas reflexiones generales que lo introduzcan. Y bueno, mi título, Especialistas, Expertos y Amateurs, es un título, digamos que oportunista, ¿no?, un poco para englobar que realmente en torno al mundo del arte, en la época contemporánea, pues hay un interés y una atención masiva que comparativamente en la historia es sorprendente, ¿no? Y ya que el título habla de obras en busca de un autor, quiero hacer una reflexión antes de empezar mi discurso, apoyado en una serie de imágenes cinéticas y estáticas que se refiere un poco a lo que significa la palabra autor, que es una palabra que etimológicamente viene del latín, auctor, auctoris, que a su vez deriva de un verbo latino que es augeo, que significa aumentar, hacer progresar. De manera que el autor, si buscamos un poco la fidelidad del origen de las palabras, es aquel que realmente no se conforma simplemente con existir, sino que, en cierta manera, acrecienta el caudal de lo que recibe, como las parábolas de los talentos en la Biblia, ¿no?, que realmente multiplica el caudal y que, bueno, pues en función de las diversas circunstancias históricas, pues va teniendo un protagonismo muy diferente. Diré que respecto también a la etimología de la palabra experto, que es una palabra también de origen latino, también es interesante, es el que rebusca entre lo que se ha perdido. Entonces, bueno, pues la autoridad es precisamente en un contexto determinado, hablando de obras de arte, de aquel que realmente no solamente produce obras, sino también aquel que realmente hace que puedan ser reconocidas. Pero para meternos dentro de la perspectiva un poco generalista en la que quiero introducir este curso, voy a ayudarme de una proyección fílmica que después nos va a dar una serie de comentarios. Y vamos a empezar a ver un fragmento de esta obra de Orson Welles, que se titula realmente F for Fake, fraude, y que es de 1973. Now this has been standing here for centuries. The premier work of man, perhaps, in the whole Western world. And it's without a signature. Chartres. A celebration to God's glory and to the dignity of man. Well, all that's left, most artists seem to feel these days, is man. Naked. Poor, forked radish.
There aren't any celebrations. Ours, the scientists keep telling us, is a universe which is disposable. You know, it might be just this one anonymous glory of all things. This rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand choiring shout of affirmation, which we choose when all our cities are dust, to stand intact, to mark where we have been, to testify to what we had it in us to accomplish. Our works in stone, in paint, in print are spared, some of them for a few decades or a millennium or two, but everything must finally fall in war or wear away into the ultimate and universal ash. The triumphs and the frauds, the treasures and the fakes, a fact of life. We're going to die. Be of good heart. Cry the dead artists out of the living past. Our songs will all be silenced. But what of it? Go on singing. Maybe a man's name doesn't matter all that much. Bueno, realmente, siempre que veo esta escena, me conmueve y no sé si puedo continuar. En realidad, digo para completar, para que les pueda coger de sorpresa esta imagen de esta obra cinematográfica realizada por Orson Welles en 1973, F for Fake, o sea, F de falso, question mark, problema de marca, ¿no? Es una película que hizo Welles en un momento determinado en respecto a en esos años de finales de los 60, comienzos de los 70, de dos grandes fraudes desde el punto de vista artístico, el que había creado un falsificador húngaro llamado el Mil de Ori, que después hemos conocido un poco su trayectoria porque escribió su autobiografía, que no sabemos nunca siempre si es auténtica o falsa, y también un falsificador literario que era Clifford Irving, que había hecho una falsa autobiografía de uno de los grandes magnates americanos, Howard Hawks. A partir de no solamente estos dos personajes que estaban refugiados en Ibiza, ¿no?, donde rueda un poco el corazón de esa película, Welles está constantemente confrontándose a él mismo como un autor con respecto a estos dos falsificadores notorios, ¿no? Y hay dos momentos verdaderamente estremecedores. Este que hemos visto, que está frente a la Catedral de Chartres, que lo ubica en un momento determinado. Es una película animada, como todas las películas americanas y de un gran cineasta como Welles, en el cual pues estamos viendo lo que dice Irving, lo que dice el Mil de Ori, personajes que nos captan la atención, y entonces de repente él inserta esta historia de la Catedral de Chartres, que es indudablemente la mejor catedral gótica que conocemos, y hace esta reflexión que han podido, aunque al principio no estuviera su cálida voz de gran actor shakespeariano, ¿no?, glosándola, ¿no?, pero es esta reflexión elegíaca, ¿no?, en un atardecer de Sartre, en el cual está diciendo esta obra que podemos considerar que es la obra más maravillosa que hemos hecho los humanos, no sabemos quién es el autor, ¿no?, y que sobre todo en el desarrollo dice, bueno, va a desaparecer como desaparece todo lo nuestro, como va a desaparecer nuestro universo, nuestra galaxia y muchas cosas. Quizá cuando uno se eleva en una perspectiva, lo importante no es tanto
reclamar los derechos, sino de la importancia que nos concede relativamente casi nadie, ¿no?, de nuestra identidad, sino reclamar la belleza de que, aun siendo anónimos, podemos cantar. Es muy importante en un curso como el que estamos emprendiendo tener en cuenta eso, porque ciertamente si hiciéramos una reflexión sobre la historia del arte, que en cierta manera, según nuestra cronometría actual, debería remontarse en su primer peldaño a la escuela de Chauvet, 32.000 años antes de Cristo, descubierta hace relativamente poco, en 1990, en la Provenza francesa, donde realmente hay una representación figurativa de animales de una fuerza que podríamos decir, siguiendo un poco el discurso de Orson Welles, tan perfecta como la de Sartre, en la medida en la cual que cuando el ser humano es capaz de representar, es decir, de en cierta manera salir de sí mismo y ver objetivado una imagen, ha llegado ya al principio y al fin del arte. Lo demás es un poco, bueno, pues habilidades que más o menos persuaden en función de qué época los gustos y las modas de un momento. Pero cuando uno ha llegado a un momento a objetivarse de esa manera, es decir, a pensar que no solamente es un puro instinto, sino que lo puede objetivar y ver alrededor, entonces realmente se produce un gran milagro, que es el milagro del arte, ¿no? Y bueno, pues ese milagro se va desarrollando de una forma consciente o inconsciente hasta nosotros, ¿no? Lo que ocurre es que, en función de la evolución histórica, ese milagro que es el de la representación, que es decir, el poder verse, por tanto reflexionar sobre uno mismo, ¿no?, desde 32.000 años antes de Cristo, según creemos en nuestras conjeturas, hasta hoy, ha pasado muchísimas cosas y tenemos que acotar realmente las cosas que nos pasan a nosotros en relación con el arte. Y una de las cosas que nos pasa a nosotros con relación con el arte es que el arte, de repente, ha exigido, de una forma relativamente reciente, es decir, quizá prolongando mucho la mirada hacia atrás, desde el siglo XVII, de una forma perentoria y absolutamente indiscutible a partir del siglo XVIII, se ha convertido en una cuestión de autor, de marca, de realmente poder identificar, para poder valorar el gesto, la personalidad, la autoría de quien lo ha producido. Era importante ver lo de Wells, porque lo de Wells nos llevaba a lo que ha sido realmente durante 30.000 años, es decir, una creación, un canto que no exigía derechos de autor, es decir, no exigía tampoco la apropiación personal de la autoría, ¿no? Sin embargo, aquí vemos una imagen, ya para situarnos un poco en el contexto de nuestra época contemporánea, que es de Honoré Daumier, un artista nacido en 1808 y muerto en 1879, un gran artista que se hizo muy popular entonces precisamente por lo que estamos viendo, por su capacidad de algo muy moderno, que es no solamente hacer obras multiplicadas a través de la litografía, sino y de participar en medios de difusión masiva, sino que además de eso era un gran artista, ¿no?, que luego después él tuvo que penar la idea de cómo las imágenes multiplicadas que él producía acababan anulando su capacidad de autor, ¿no? Pero Honoré Daumier, que era como Balzac, un personaje que se dedicaba a zambullirse en la sociedad moderna, en la sociedad urbana, en la sociedad de masas, en la sociedad del público, hurgando en todos los ámbitos también
hurgó en el ámbito artístico y nos da esta primera imagen, que es muy interesante, que él titula connoisseur, el experto. Esta imagen, que puede a lo mejor resultarles familiar, realmente es una imagen que habría dejado perplejo a cualquier personaje que estuviese antes del siglo XIX. Un buen señor que está sentado en su butaca, como cualquiera de nosotros viendo la televisión o internet, pero que en vez de dedicarse a esos entretenimientos vicarios que le va produciendo un sistema exterior a él ha fabricado su televisión particular, y entonces estamos viendo que tiene forrado toda su casa con cuadros, que ha utilizado una mesa camilla como peana de una escultura, que después también tiene una columna, que además, por si no fuera poco, tiene después una carpeta con grabados, y él está un poco de repente construyendo un universo personal que se solapa al universo real, en el cual está toda esa fantasmagoría del arte. Es muy interesante esa televisión, porque indica no solamente una alienación, es decir, alguien que suspende la vida real, lo que puede él vivir en función de algo que puede uno ver a través de una pantalla o una imagen, lo cual realmente pues, nos parecería un primitivo, como de hecho ve, porque realmente nosotros tenemos 54 programas diferentes y además no tenemos que cubrir todas nuestras paredes, podemos tener incluso 54 televisiones conectadas a diversos canales, pero es muy interesante esa idea un poco de la sustitución del universo real por ese universo de lo imaginario, no solamente porque podamos pensar que eso es negativo, sino por lo que podemos pensar que eso significa de realmente algo muy importante para nosotros, especialmente que somos modernos. La idea de que la realidad no se confina realmente a lo que nos pasa todos los días, sino que en realidad podemos abrir ventanas al pasado y por tanto tener conversaciones con diversas épocas, con gentes que no hemos podido conocer pero que hacemos nuestras. Y entonces esta idea un poco de convertir la gran televisión realmente, sobre la que se ha fundado la televisión y el internet, no es el hecho de que nos podamos comunicar con gente que está viva, sino lo realmente extraordinario es que nos podamos comunicar con los muertos. Eso es lo realmente extraordinario. Y que además los muertos tienen la ventaja con respecto a los vivos, es que no nos llevan a la contraria. Nos escuchan apaciblemente, decimos nuestras congojas y nuestras opiniones, y ellos siguen indiferentes a lo suyo. Bien, pues de repente en nuestra época surge ese personaje extraterrestre, nunca mejor dicho, que no solamente vive el día a día, sino que se permite saltar el tiempo y pensar que ha habido otros tiempos. Y luego vemos esta otra cosa que es muy importante para el expertizaje, que es otra litografía de Daumier, en este caso publicada en un periódico, como se hacían las litografías en el siglo XIX, es el Salón de 1857, y vemos ahí realmente algo que nos resulta familiar, que es que estamos un poco apretujados en una cola, apretujados en el metro, en el autobús, en la calle, aquí. Estamos apretujados. Entonces, vemos también otra vez el escenario del connoisseur, pero aquí estamos viendo de repente también en el fondo un montón de cuadros que forran una estancia. Y lo que dice uno a otro es la viñeta que tiene después, que dice panorama o aspecto del salón del día de la apertura, y entonces le dice uno a otro, nada como los auténticos expertos, 60.000, que era la fecha de los que abría el salón.
Bueno, muy bien. Es una exageración. Voy a decir ahora mismo quién aquí no se considera experto cuando va a haber una exposición. Es decir, yo siempre que voy a una exposición me considero un experto. No sé ustedes, ¿no? Pero realmente 60.000 expertos. Eso es una lección muy importante para el expertizaje, porque significa que realmente el expertizaje no habría sido posible sin la existencia del público. Y el público no es sino el consumo anónimo, es decir, el mercado. Entonces, en la medida en la cual realmente que existe un público del arte, es decir, una sociedad anónima de consumidores de arte, masiva, no quiero decir que además tengan IVA, que lo pueden tener, sino masiva, de masa. En esa medida, evidentemente, el arte se convierte en un problema de orden público. Es decir, que es muy importante determinar qué es lo que está uno viendo, si no solamente si es bueno o es malo, sino qué es lo que es o quién es qué es. Porque si uno no sabe si es bueno o malo, qué es lo que es o quién es lo que es, entonces realmente qué tiene que consumir. Y la segunda parte, en esta caricatura también de Daumier, que hay muchas más y son formidables todas, ¿no?, es esta otra imagen de gente que está también escrutando lo que hay en el salón, un croquis del salón, y entonces vemos a dos personajes y uno de ellos que está con una lupa y entonces le dice, un poco como casi la raíz del expertizaje, le dice uno a otro, mirando este cuadro muy de cerca, se termina por descubrir sus cualidades. Se aprecia que el color es bueno. Bueno, todo esto tiene una enorme ironía por parte de un artista que además de ser litógrafo y caricaturista en viñetas en los periódicos, Charivari y otros de Francia en ese momento, era un artista, un gran artista, y entonces naturalmente pues ahí coloca todo su vitriolo irónico, ¿no?, para decir cómo estos personajes ingenuos, ¿no?, pues están intentando mirar con lupa lo que realmente es quizá más palpable, que es el color, ¿no? y etcétera, ¿no? Bien, esto nos está indicando que si no hubiese existido los salones, es decir, las exposiciones públicas que generan un poco el mercado público en el mundo moderno, si no existiera la necesidad del cambio que exige la modernidad, el cambio de las modas al modo de hoy, pues probablemente no existiría nada de lo que estamos hablando, ¿no? Y que, en cierta manera, el expertizaje viene de la necesidad de cualificar la identidad de una obra. La identidad significa no solamente la localización de su antigüedad, sino de su autoría, de su localización, de su documentación, para apreciar su valor de cambio, es decir, su valor en el mercado. Tampoco debemos escandalizarnos con eso. Hay ese maravilloso aforismo de Antonio Machado que dice: solo el necio confunde valor y precio, que no debe uno nunca olvidarlo, pero que, sin embargo, diríamos que es un eufemismo, puesto que evidentemente en el mundo contemporáneo ¿por qué el mercado se apropia de todos nuestros valores? Pues porque no tenemos otros valores que el mercado. Es decir, que en realidad, al no ser una sociedad dogmática y no tener valores trascendentes, valores intemporales, como ocurría en la sociedad hasta nuestra época contemporánea, quiere decir que nuestros valores son polémicos, son relativos, son discutibles, son
opinables. Por lo tanto, varían su evaluación y su precio, ¿no? Pero es importante ver ese contexto, que es muy sumariamente contado, porque si no, no se entiende el que hay alguien que esté compulsivamente con una lupa intentando ver el color de un cuadro, porque no está intentando ver el valor de un cuadro, está intentando ver algo que puede tener un valor que realmente necesita una acreditación para revalidarse. Y entonces empiezan los grandes expertos. Y ahí tienen muy guapo a uno de los primeros, el gran experto primero que ha habido en la historia del arte. En realidad también podríamos discutir eso, porque realmente expertos en la historia del arte ha habido muchos, más en función de que hubiera contextos mercantiles que no. Por ejemplo, en la Roma clásica, que había un mercado en el mundo mediterráneo floreciente, pues se dio mucha importancia a los autores y a los precios del valor de las obras, como podemos ver en Plinio el Viejo en su Historia Natural, cuando habla de artistas. Que en la Edad Media eso se hundió absolutamente, puesto que era una sociedad no mercantil y una sociedad feudal en la cual había una constricción respecto a los lugares que uno vivía, y realmente el único paisaje que consumía era el paisaje donde había nacido, donde iba a morir, y por lo tanto, como no había intercambio, no me refiero económico, sino ni siquiera de visiones, pues entonces uno estaba resignado a ser lo que era de una vez. Pero que en el Renacimiento pues empezó otra vez a activarse el mercado y sobre todo gana su apoteosis en el mundo contemporáneo. Entonces, estoy contando todo eso porque significativamente este personaje que están viendo aquí es un italiano, Giovanni Morelli, que nació en 1816 y murió en 1891, ya indica que es un personaje que vivió bastante, es decir, que estaba muy contento de vivir, y que era un italiano que se fue a estudiar medicina a Múnich, que se hizo un gran experto en anatomía comparada. Aquí estamos viendo dibujos suyos como anatomista de anatomía comparada. Esto de la anatomía comparada además es muy importante, porque realmente a través de ella están muchas claves, como vamos a ver, ¿no? Entonces, este personaje en un momento determinado, pues que se educó en Múnich, que se hizo un gran catedrático alemán, que él mismo se llamaba a sí mismo como un personaje anfibio, porque decía, no sé si soy meridional o septentrional, porque era italiano y se había educado en Alemania y había tenido una posición muy privilegiada en Alemania. Entonces, fue uno de los personajes que tuvo la gran intuición de la posibilidad de trasladar el desarrollo de la historia científica positiva, que estaba entonces en auge en toda Europa, al mundo del arte. Y cuando dio ese cambio, pues acabó publicando ya en su madurez un libro que fue una revolución en la historia del arte. Es un libro titulado Sobre la pintura italiana, los fundamentos de la teoría de la atribución en pintura, a propósito de la colección de las galerías Borghese y Doria Pamphili, en el que por primera vez, respecto a la idea de un experto que decía de repente esto es bueno, esto es malo desde el siglo XVIII, esto es de esto no sé, usted no tiene ni idea, etcétera, ¿no? Todo lo que decimos todos respecto a lo que nos parece que es familiar, de repente dio un método científico, y un método científico muy ingenioso que no deben perder de vista, porque todos los métodos científicos que lo han anulado no dejan de incidir sobre la casuística de este propio método. Y es que Morelli, que había trabajado mucho sobre
osamenta de diversos seres orgánicos, había encontrado que realmente lo que ocurre con todos los científicos, que hay que fijarse en los elementos aparentemente secundarios. Y entonces Morelli, viendo un poco la disputa de ese mercado creciente de arte internacional que revertía mucho sobre el arte italiano en la época en la cual realmente él era italiano y además llegó a ser un gran partidario de la independencia y del Risorgimento italiano y además senador vitalicio de la República Italiana muy recientemente creada, pues entonces él se dio cuenta que la gente cuando hablaba del arte hablaba de cosas muy deletéreas y no se fijaba en los detalles. Y entonces empezó a hacer una especie de codificación de las cosas que realmente nadie opera, por ejemplo las manos. Y como ven ahí, hizo una tabulación en la cual iba fijándose cómo hacían las manos los artistas, Filippo Lippi, da igual, ¿no? Bernardino di Conti, etcétera, 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 ¿no? Y también otros elementos secundarios, las orejas. ¿Por qué se fijaba en eso? Se fijaba en eso no solamente porque evidentemente es a través de los elementos, digamos así, del grafismo inconsciente donde se revela más la personalidad de un autor, sino porque en toda esa cada vez mercado más exigente y más ansioso por encontrar obras de arte de un cierto valor, los falsificadores que naturalmente van, lógicamente, buscando ese granero, cuidaban extraordinariamente los aspectos, digamos, más que consideraban esenciales en la atribución de una obra y descuidaban, sin embargo, los aspectos secundarios. Y entonces, él, a través de esa tabulación de apéndices aparentemente secundarios, encontraba no solamente la forma de denunciar a los falsificadores, sino también la forma de penetrar en el sentido de cómo realmente se puede explicar objetivamente la autoría de un autor. Tengo que decir que evidentemente tuvo grandes aciertos, se convirtió en un personaje muy célebre. Hay un detalle, sin embargo, extraordinario que no quiero pasar desapercibido sobre él. Este personaje, cuando publica su obra, su metodología para la identificación, el expertizaje de las obras de arte a través de estos aspectos aparentemente irrelevantes, en 1874, no firma como Giovanni Morelli, sino que publica la obra como si fuera un ruso que se llama Ivan Lermoliev. Y no contento con falsificar su personalidad, se busca un traductor ficticio, o sea, él ya se ha convertido en ruso, se busca un traductor alemán, que es el doctor Svarvese, que es el que le traduce la obra al italiano. Es decir, él mismo se hace una falsificación de sí mismo para denunciar las falsificaciones. Esto es extraordinario, ¿no? Y entonces crea realmente la primera llamada de atención seria respecto a cómo puede haber no solamente una erudición del arte. Es decir, que sobre el arte se había escrito mucho, tengo que ir saltando como un saltamontes realmente casi como una sonda espacial que salta por galaxias para saltarme cosas intermedias, ¿no? Pero él realmente había habido una literatura artística muy importante a través de la historia. Estaba la literatura artística de, entre otras cosas, del legado de la antigüedad clásica de Plinio el Viejo en la historia natural, que era una especie como de enciclopedia
de todo lo que existía en el mundo. Entonces, Plinio el Viejo dedica 3 libros de sus 37 libros que conforman la historia natural, su gran enciclopedia, la primera gran enciclopedia que ha habido, a los artistas. Entonces, él hace no solamente una glosa de que se fabrican obras de arte, en escultura, en pintura, en mosaico, en otras formas, sino que también incluso hace un diccionario de artistas. Eso significa que había un mercado, como él mismo lo denuncia, en la Roma antigua, ¿no? Pero después de Plinio el Viejo, pues está Vasari, está mucha literatura artística, pero sin embargo toda la apreciación era una apreciación que no estaba fundamentada científicamente. Entonces lo importante de Morelli, sea bueno o no el método, es que intenta encontrar un método para certificar las cosas que él dice, y no solamente como el enemigo que él tenía que era el gran ídolo o la opinión sobre arte en el siglo XIX, que era Charles Blanc, el francés. No solamente decía de repente, pues a mí esto me parece maravilloso o no sé qué, sino que él decía, yo voy a demostrar exactamente quién es el autor. Y luego vamos a hablar que es maravilloso o no. Naturalmente, a partir de Morelli, pues surgió toda una serie de discípulos, vamos a ver alguno, Bernard Berenson, Riegel, Birkhoff y también Sigmund Freud, porque Freud, que publica el Moisés de Miguel Ángel, reconoce que no habría escrito esa obra sin ver los dibujos de Morelli. Entonces eso es muy interesante porque también, claro, Freud, que era un personaje que lógicamente no estaba interesado por las cualidades estéticas en el sentido de sí misma, sino también como revelación de los elementos inconscientes, significaba que de repente con estas cosas de las manos, pues él descubrió que también a través de las manos o las orejas se descubrían realmente pulsiones ocultas y siniestras que nos asedian a todos y que no podemos contar despiertos. Está ahí también una mano. Esta imagen que es de Morelli también es muy importante para poder ver un poco la decantación, la hermenéutica, ¿no? de toda esta historia. Y aquí estamos viendo a un discípulo, ya un poco añoso, digo añoso en este momento que está en la foto, ¿no? Pero en fin, que es Bernard Berenson, 1865-1959, ya ven que por la vida de Morelli o la de Berenson, si se dedican a ser expertos, van a vivir una vida larga. O sea, es una buena recomendación para una profesión, porque parece que todos los que son expertos pues tienen esa vida larga. Bernard Berenson, que tiene una biografía muy interesante porque era un niño lituano que había salido vivo de casualidad de los pogrom de la Rusia zarista cuando se machacaban a judíos, y entonces acabó en Canadá y después así en una, como ocurre en los cantos rodados, ¿no? Que van yendo un para otro, pues acabó en Boston, y entonces en un momento determinado, cuando estaba en algún tipo de asilo de tal, pues unas mujeres ricas de Boston que estaban haciendo un ropero, pues les pareció un niño guapo, pelirrojo con los ojos azules, y le dijeron algo, y en vez de morderlas, pues les dijo una cosa simpática, y entonces lo adoptaron. Y de ahí salió un experto internacional del arte, ¿no? Porque este personaje pues hizo unos estudios muy brillantes, naturalmente, claro, lo quitaron de su medio familiar, que era una perturbación, lo metieron tal, acabó en Harvard, en el número 1, se hizo experto en lenguas orientales muertas, y era tan bueno que con 20 años le ofrecieron una cátedra en Harvard. Entonces él a sus madrinas, muy inteligentemente y siguiendo un poco lo que hacían los gentlemen
americanos entonces, les dijo, bueno, sí, yo he trabajado mucho, pero yo quiero unas vacaciones en Europa, que era lo que se hacía entonces, y las madrinas estaban encantadas con él y le dieron unas vacaciones en Europa. Entonces, en Europa, en realidad, lo hemos descubierto por su correspondencia, lo único que pretendía Berenson era no ocupar la cátedra de Harvard y volver con las madrinas. Estaba dispuesto a hacerse de la mafia, de lo que fuera. Y lo único que encontró razonable para no volver a Harvard para ser catedrático de lenguas orientales muertas fue el expertizaje. Y se hizo experto. Y se hizo millonario siendo experto, como también le había ocurrido a su antecesor Morelli, porque en ese momento estaba realmente desarrollándose el mercado de una manera muy violenta. Y entonces Bernard Berenson pues, fue el asesor de uno de los mayores marchantes del traslado de obras de Europa a América, Davin, y también fue el gran experto de Isabella Stuart Gardner, que luego fue la creadora del Museo de Bellas Artes de Boston, ¿no? Y que bueno, alcanzó una fortuna extraordinaria, hizo una villa Itati en Settignano, cerca de Florencia, que todavía existe y que es también un cenáculo para expertos de todo el mundo que siguen acudiendo ahí con el patrocinio de la Universidad de Harvard, a la que él no quiso volver ni loco. Y entonces aquí estamos viéndole a él ya mayor, en ese gesto grotescamente caricaturizado por Daumier, pero que en él tendría más sentido, ¿no? Y aquí en una escena pues, un poco más erótica, con mirando el desnudo de Paulina Borghese de Canova en una galería, ¿no? Y este joven es otro de los grandes expertos en una generación posterior, que es Roberto Longhi, que nace en 1890, casi 35 años después, 2 generaciones después de Berenson, y que muere en 1970, y que fue uno de los, quizás el último de los grandes expertos del mundo, ¿no? Del arte, que actúan de forma independiente de una institución, porque los expertos en realidad hoy se han colocado en los museos y colateralmente en la universidad, en instituciones, ¿no? Pero Longhi, que llegó a ser catedrático de la Universidad de Florencia, pero realmente él fue fundamentalmente un personaje que se dedicó a clasificar y a reconocer y a autorizar obras, ¿no? Creó un instrumento que fue muy eficaz, que es la revista Parangone, y creó toda una serie de alumnos, algunos de los cuales todavía están vivos, entre ellos un patrono de este museo, que además ha hecho atribuciones para este museo muy importantes. Me refiero a José Milicua, que fue el descubridor del cuadro de Georges de Latour que hemos visto aquí, y también uno de los personajes, que hay una exposición en este momento que además justifica mucho este curso, el del joven Rivera, porque en esa exposición hay una revelación para autorizar la figura de Rivera, que hasta hace poco pues era una figura que no sabíamos bien cómo se había hecho su relación con el mundo italiano desde su Játiva natal, y que de repente aparecía en Nápoles ya como un pintor consagrado, y entonces hay un redescubrimiento de su etapa romana y sobre todo la reatribución de una obra importantísima, bellísima y escalofriante, muy temprana, de un personaje que Longhi llamaba maestro, el maestro del juicio de Salomón, y que resultaba ser el José de Rivera romano de la primera década del siglo XVII, por lo tanto, un personaje que de repente es un redescubrimiento total de la historia de
del caravallismo, del arte italiano, del arte español y del arte europeo. Bueno, pues un discípulo y varios discípulos de este personaje que aparece aquí, antes y después, siempre fumando, lo cual indica realmente que hace falta algún tipo de tóxico para ser un buen experto. Este personaje, que ha sido maestro de Federico Ceri y de mucha gente, ¿no? Y que estaba casado con una gran, también experta en Avanti, que escribió un libro sobre Artemisia Gentileschi maravilloso. Quiero decir que quizá es el último personaje que, en cierta manera, encarnó la figura llamado del experto, de los franceses Coanacer, de los ingleses Coneiser, que es el personaje que de repente es capaz, en principio, en función del conocimiento y la familiaridad y la observación de las obras con métodos o sin métodos, de identificar a un autor. Y este personaje además hace algo más, sino que dice un enunciado que es muy importante, que lo dejo así un poco porque tengo que ir como cabalgando con toda velocidad para esta cuestión. Dice, primero, conocer, o sea, expertizar, después historiar. Que es muy interesante porque eso es un tema muy complejo, porque en principio, ¿cuál es el problema para la autentificación de una obra? Pues una obra que viene perfectamente acreditada no necesita autentificación. ¿Y cómo se acredita? Pues evidentemente si la obra no ha salido de tu salón, viene de tu bisabuela, tienes además el certificado de la compra, el certificado de lo que te ha cobrado el restaurador cuando se ha caído o le ha pasado demasiado violentamente el plumero y ha tirado algo, no sé qué. Entonces tienes toda la genealogía de la obra, pues que vas a discutir, y además está firmada que vas a discutir. Y además encima el autor ha escrito que ha dicho se lo vendía a tu abuela, pues que vas a discutir. No hay nada que discutir, está acreditada. Pero la mayor parte de las obras no están así. O sea, no hay el problema, como bien decía ese gran experto Otto Kurz, no es el problema de los falsos no son falsos. Los falsos pueden ser mal atribuidos, pueden ser obras auténticas que han sido modificadas en función, por ejemplo, que es muy corriente, haces un cuadro colectivo que se lo encargas a Sir Joshua Reynolds o a quien quieras, y entonces de repente lo paga tu tía, y tu tía aparece en el cuadro. Si lo ha pagado, ¿cómo no va a aparecer? Pero tú la odias. Y entonces cuando tu tía ha muerto, tú dices que te quiten a tu tía. Y entonces solamente quedas tú y tu hermana. Entonces quiero decir que estoy contando un caso real, ¿no?, de un cuadro, ¿no? Entonces quiero decir que esa historia, que hablamos un poco falso y auténtico, como realmente si fuera un problema de alguien que quiere engañar, no, es que hay veces que simplemente uno quiere conocer y conocer mejor y conocer realmente exactamente qué es, ¿no? Y en ese sentido, pues el expertizaje es muy relevante, ¿no? Lo he dicho esto porque es un preámbulo. Este personaje que está aquí, un preámbulo para esto, que es un personaje que es Hans van Meegeren, nacido en 1880-1947. Es curioso, ¿no?, porque vemos un poco que es la generación de todos estos, de ese momento de la explosión del mercado, ¿no? Y este es un personaje que era un pintor conocido, con un relativo, bueno, la ambición no tiene límites, ¿no?, pero en fin, era un personaje muy acreditado también en la pintura contemporánea holandesa, pero que él se sentía poco reconocido para sus méritos. Yo creo que cualquiera de nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, en un momento determinado, lo que pasa es que este tuvo la audacia de decir, bueno, pues voy a pintar lo que quiera. Y entonces empezó a pintar falsificaciones muy inteligentes de grandes pintores
de su tradición neerlandesa, holandesa, ¿no? Empieza a hacer falsificaciones de Frans Hals. Esta que está a su izquierda es Hals, la de la derecha es la que hace Megueren en una falsificación. Hay que cogerle un respeto, porque claro, normalmente los falsificadores lo que hacen es realmente lo que hacemos todos, que es colocar un papel encima de un dibujo y copiarlo. Copiar una obra, ¿no? Pero no interpretarla, ¿no? El gran éxito de Megueren es que realmente variaba, ¿no? Variaba. Hay muchas más cosas, ¿no? Porque también utilizaba lienzos antiguos, también utilizaba muchas cosas que no les voy a aburrir para engañar a los supuestos expertos. Entonces, hacía falsos Hals, hacía falsos Vermeer, sobre todo su especialidad era Vermeer, y se iba animando y hacía Vermeer cada vez más auténticos, o sea, más falsos, y entonces aquí hay una escena maravillosa en la que se le ve con dos grandes expertos del Rijksmuseum que han comprado encantados este Vermeer de Delft de los discípulos de Mauss, y están apreciando con la intensidad ansiosa de los grandes expertos la maravilla que han recibido, que había pintado este Van Meegeren, que era más joven que ellos. ¿Y qué es el problema que tiene Van Meegeren? Que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, no solamente había engañado al Mauritius y al Rijksmuseum, y sobre todo a un pobre hombre que era un ilustre historiador del arte que se llamaba Abraham Brevius, que era el gran experto, sino que había engañado también a los grandes expertos alemanes que habían invadido los Países Bajos y se habían confiscado muchas obras como Vermeer suyas. Entonces a él lo acusan, por eso es la primera imagen esta, en el que está el juzgado, de colaboracionista con los alemanes, porque había vendido maravillosas del patrimonio holandés a los nazis. Y él, claro, viendo lo que se venía encima, empezó a decir, pues no, realmente los he engañado, porque estos cuadros los he pintado yo. Entonces, claro, le exigieron pintarlos, y ahí lo están viendo, cuando estaba preso, pintando otra versión de Vermeer para que se mostrara cómo había la técnica, porque la técnica en ese momento no podía encontrar. Uno puede, ¿qué es lo que puede uno, dicho así de una forma vertiginosa, localizar los falsos? Es muy difícil porque, como ocurre en cualquier otro ámbito de la investigación criminal, en la función de que tú reconoces una técnica para poder certificar que no es auténtica una obra o te quieren engañar, inmediatamente surge la réplica a esa técnica de detección. O sea, eso ocurre en el deporte, en el arte y en todas partes, ¿no? Entonces, constantemente existen no solamente la visión vivencial subjetiva, que al final acaba siendo lo más seguro, ¿no?, de los personajes que frecuentan muy intensamente la obra y que no aplican un método, pero que realmente la convivencia que tienen con las obras les hace detectar realmente cualquier elemento sustancial o accidental como realmente sospechoso. Por eso pienso que al fin y al cabo el nicho del expertizaje tiene que estar necesariamente en los museos. Pero bueno, quiero decir que luego la universidad también pues da toda la historia, la documentación, etcétera, ¿no? Pero cuando uno realmente empieza a revisar la tecnología, ¿no?, siguiendo un poco los análisis de Morelli
respecto al paso de la anatomía comparada al arte, pues hoy existen para detectar los problemas desde un punto de vista técnico, pues existen los análisis microclínicos de los colores, las radiografías, los rayos ultravioletas, las microfotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas técnicas que van descartando elementos que pueden ser sospechosos respecto tal. Al final, ninguno de esos elementos son definitivos. Está toda la documentación. Naturalmente, ninguna obra que no esté documentada va a pasar el rigor de esta serie de pruebas técnicas. Pero al final, el problema es que el arte es como esta obra también de Daumier, un cuadro, que es una representación de un drama romántico, y lo genial es la diagonal que ha creado entre el público y los espectadores, en una historia que se ve realmente llena de pasiones, de amor, de muerte y tal, pues como los espectadores ingenuamente están creyendo lo que están viendo como si fuera realidad. Eso lleva a pensar que el arte, en principio, en sí mismo es un fraude, ¿no? Es decir, es una representación de la realidad y que, por tanto, puede crear realmente una situación de sugestión, que lo importante no es tanto la obra, sino lo que creen los que la ven, ¿no? Por eso quiero terminar con obras que probablemente ustedes conocen, que son ready-mades de Marcel Duchamp, en un momento de desesperación que continúa hasta hoy respecto a esta idea de la explosión del mercado, de la aceptación de la novedad por la novedad, ¿no? Y entonces que desde 1913 crea esta rueda de bicicleta sobre un taburete, crea el ready-made, que es lo que está ya hecho, que él explica lo que significa eso, y es muy interesante tenerlo en cuenta como colofón. Dice, es preciso lograr algo de una indiferencia tal que no provoque ninguna emoción estética. La elección de las ready-made está basada siempre en la indiferencia visual, al mismo tiempo que en la ausencia total del buen o el mal gusto. O sea, hay un artista al comienzo de nuestro siglo que quiere provocar una obra en la cual realmente nadie pueda decir qué bonito, ni qué feo, sino que nada. Es muy interesante el ready-made porque coincide cronológicamente, más o menos, estoy haciendo un cálculo un poco de ojo de buen cubero, con la moda de prêt-à-porter de Coco Chanel, que es la idea de realmente, y es muy importante para la reflexión que estamos aquí, que realmente respecto a la idea de que el traje o nuestra presentación en público va a tener que tener una articulación privada, realmente la idea de que vamos a ponernos en público lo que el público acepta. Es decir, si estamos con la falda larga, vamos a ponerla larga, no vas a ir con minifalda. Si estamos con minifalda, vamos a salir. Es decir, todos nosotros, los que estamos aquí, somos unos copiones. Bien, entonces, Duchamp hace de repente una rueda de bicicleta y un taburete. Y, por si fuera poco, 4 años después, pues hace un urinario. Y lo presenta en la exposición del Armory Show del 17, firmado, además, Leonardo da Vinci, 1917. A ver, ¿qué pasa? Con estas condiciones. Y uno dice, bueno, esto es una provocación y tal. Bueno, pues estas provocaciones, me encantaría poder desarrollarles, no lo voy a hacer, todo lo que hay detrás de ellas, pero es enorme. Enorme lo que han dicho sus comentaristas, pero es enorme también lo que no han dicho respecto a ellas, pero que tienen una cantidad de significados infinitos. Quiero decir, ahí hay una angustia
que está muy presente en Duchamp y en todos los artistas del siglo XX-XXI respecto a la desautorización del autor, en el sentido de decir, bueno, va a resultar que ahora la identidad tiene un precio, y que es un precio que no tiene que ver nada conmigo, es un precio de la incomprensión. Entonces empieza un poco a la idea de ocultarse, ¿no? Volvemos un poco a la historia de Duchamp, de Orson Welles, ¿no? A la idea de decir, bueno, quizá ese bosque de piedras que era Sartre, ese monumento de fe que no tenía una voluntad de ser arte, realmente es lo único de artístico que podemos recordar, ¿no? Y entonces la idea de, vamos un poco como a neutralizar esa obsesión por los autores que marca la marca, para realmente que las obras puedan decirnos algo. Eso es un elemento de reflexión muy interesante, pero ya no quiero armarles. He empezado con una película que es más interesante que yo, y voy a acabar con otra película sobre la autenticidad de lo falso. Simplemente quiero decirles, antes de proyectarles un fragmento muy pequeño, ¿no? La película que van a ver, el fragmento a lo mejor la han visto, y si no la han visto se la recomiendo porque tiene mucho más enjundia de la parte que voy a cortar aquí. Es una película reciente de Abbas Kiarostami, un director iraní, se llama Copia Certificada, y que habla sobre la falsificación. Ojalá hablara de la falsificación del arte, habla de la falsificación de la vida, que es mucho más complicada, ¿no? Pero antes de eso quiero decir que hace unos días en el ABC, en una entrevista a un artista actual, digo un poco porque esto es de 1913 y 17, Louis Tuymans dice, artista que está exponiendo en España en este momento, aceptar la autenticidad de lo falso es una filosofía de la vida, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ver la copia certificada de Abbas Kiarostami. El fragmento. Esta es la pintura. Se la conoce por copia original. ¿Ha oído hablar de ella? No. Es la ilustración exacta de su libro, de las ideas que defienden su libro. Es una copia real, maravillosa. Sí, es como la Gioconda de la Toscana. También se descubrió una ciudad etrusca inconsciente, cerca de Prato. Tan solo hace 50 años que descubrieron que en realidad es una copia. Pensaron que era un original durante muchos siglos. Possiamo Ahora va a recarsi in explicar. visita alla camera che custodisce la famosa Musa Musa Polinia. Polinia, sì, así se Un llama. ritratto femminile dalla storia tumultuosa che potete vedere nel cartello lì, accanto a questo quadro. Pensate che per molti anni questa opera è stata attribuita all'arte romana. Soltanto nel XX secolo, 50 anni fa più o meno, si è scoperto invece che si tratta di un'opera di un abilissimo falsario napoletano. Ma il museo ha comunque deciso di custodire questo straordinario ritratto come un originale. Che il museo la In questo tratta caso como la un copia è veramente bella come l'originale, un'opera straordinaria. Dice que durante muchos años la obra fue atribuida al arte romano y que bien entrados ya en el siglo XX, hace más o menos 50 años, se descubrió que la obra era falsa. No pudo saberse hasta entonces que el verdadero autor de la obra era un habilísimo falsificador napolitano. Consideraron la copia tan bella como el original y fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a investigar realmente. Si è scoperto anche una storia originale su questo ritrovamento. Fa parte di un affresco romano, ma Sì, il direttore mismo. delle scavi archeologiche di Herculano era originario di questa terra toscana. Commissionò quindi a questo falsario napoletano una copia quasi perfetta. La fece ritrovare casualmente nel territorio qui attorno al nostro museo e questo diede un grande prestigio a questa terra di Toscana. Bien, una copia certificada. Hace un curso aquí llegó un personaje que hace copias certificadas, pero no hace copias certificadas de cualquier cosa, hace de la Dama de Elche o de Veronés, y la sitúa, ¿no? Es decir, que
las copias certificadas. Quizá lo único extravagante es el certificado, que indica realmente que hay un notario, ¿no? Y por tanto unos intereses económicos, ¿no? Pero cuando empezamos a pensar hasta qué punto, y en esta película sale porque el protagonista es un señor que ha publicado un libro que se llama Copia Certificada y habla un poco de la validez de las copias. Si pensamos un poco en las copias, realmente lo mejor que podemos hacer para hablar de las copias es mirarnos en un espejo y pensar que nosotros somos una copia de nosotros mismos, ¿no? De una o de otra manera, ¿no? Entonces, evidentemente, el establecimiento de los rigores y controles para la certificación y autentificación de las obras es una obligación que va más allá del mercado, sino que es una obligación para establecer aquello que podemos llamar una verdad histórica, ¿no? Y que realmente eso exige un camino cada vez más intenso. La realidad de nuestro rumbo histórico es que realmente cada vez hay más o menos espacio para esa autenticidad que se pueda verificar no solamente a través de un método científico, sino incluso a través de un método de expertizaje, ¿no? Esas cosas nos deben hacer pensar más allá de lo que pueden ser los protocolos de un museo y, bueno, pues eso es lo que quería decir. Muchas gracias.